Sagan es el mago más fuerte con toda la fortuna del mundo, pero sin ninguna novia. Sin embargo, cuando asiste a una subasta sospechosa y ve a una elfa voluptuosa en venta, gasta todos sus ahorros de vida para comprarla y hacerla la madre de sus hijos. Todo comienza un día en la propiedad de Sagan cuando un hechicero llamado Robacaras intenta desflorar a una chica para un ritual, pero antes de que pueda hacerlo, Sagan aparece y le rompe la cabeza. Cuando la chica se desmaya al ver esto, Sagan se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y lanza un hechizo de deshacer para hacer desaparecer la escena del crimen, como tu historial de búsqueda de incógnito. Justo en ese momento, su amigo hechicero desnutrido llamado Barbatos aparece y pregunta si Sagan planeaba sacrificar a la chica para obtener su energía mágica. Sin embargo, Sagan explica que la magia de sacrificio no es su estilo y finalmente teletransporta a la chica fuera de su propiedad. Después de que se van, Barbatos anuncia que Marchosias, uno de los 13 archidemonios, está muerto y habrá una subasta de sus pertenencias. Al escuchar esto, se dirigen hacia la subasta. De repente, un caballero pasa corriendo junto a ellos y Sagan señala que los guardias parecen extrañamente nerviosos. Entonces Barbatos explica que unas chicas jóvenes fueron secuestradas por unos idiotas para hacer brujería experimental. Unos momentos después llegan a la subasta donde Barbatos presenta a Sagan a candidatos como él que quieren tomar el lugar de Marchosias ahora que se ha ido. Justo entonces comienza la subasta con la venta de una chica elfa llamada Nefi, quien inmediatamente deja a Sagan sin aliento por su olor. Después de que el subastador la anuncia y comienza la puja, Sagan ofrece todo su patrimonio neto para comprarla. Barbatos le advierte que no piense con el bulto en sus pantalones, pero Sagan lo ignora ya que Cupido debe haberle golpeado con una bazuca. Curioso, Barbatos le pregunta para qué tipo de hechicería necesita un elfo, pero Sagan responde con una sonrisa diabólica y le evita para revisar su compra. Luego ve un collar en el cuello de Nefi y le pregunta al subastador al respecto. En respuesta, el subastador explica que es una correa que mantiene su mana contenido, pero nadie sabe cómo desbloquearla. Después de esto, Sagan anuncia que no puede esperar a escucharla gritar de alegría más tarde, pero esto hace que toda la casa de subastas se sienta incómoda mientras Sagan se pregunta si dijo algo malo. Más tarde, en la mansión de Sagan, se pregunta cómo comenzar una conversación con Nefi, pero después de pensar en algunas ideas tontas, Nefi habla y pregunta cómo será eliminada. Sorprendido, Sagan revela que no tiene planes de hacer eso y agrega que la necesita viva para calmar sus hormonas descontroladas. Al escuchar esto, Nefi pregunta si debería esperar algo peor que la muerte, pero Sagan se asusta y se da cuenta de que debería haber deshecho del equipo de tortura en la habitación que pertenecía al dueño anterior de la mansión. Después de esto, se presenta a sí mismo y agrega que no le interesan las ingeniosidades y todo eso. Justo entonces, el socialista en Sagan se queda sin combustible, así que se recrimina por sus malas habilidades sociales. Afortunadamente para él, Nefi se presenta y revela que es una niña maldita. Mientras Sagan se preocupa por esto, Nefi le dice que mire el lado positivo ya que ella sigue siendo pura. Sí, amigo. Sorprendido por la vista, Sagan se altera mientras Nefi explica que pensó que él estaba preocupado por su valor como sujeto para sus experimentos. Sin embargo, cuando Sagan dice que no tiene intenciones de experimentar con ella, ella pregunta por qué la compró. Al escuchar esto, Sagan se da cuenta de que los esclavos no esperan obtener mucho de la vida, ya que así se sentía él cuando creció sin sus padres. Entonces, él le dice a Nefi que la compró porque la necesita y decide darle una habitación en el castillo. Poco después llegan a la habitación, pero al abrir la puerta encuentran una guillotina y un montón de cráneos. Inmediatamente, Sagan cierra la puerta. Pero cuando Nefi comenta que él podría cortarle la cabeza si quiere, Sagan explica que es una trampa que hizo para intrusos voladores. De repente, él lanza un hechizo que despeja la habitación y entran para inspeccionarla. A la mañana siguiente, Sagan se sienta en su trono vigilando su inversión más preciada, ya que está perdido si ella escapa. La habitación que había preparado para ella no era adecuada para dormir, así que le pidió a Nefi que durmiera junto a su trono. Mientras piensa en todo lo que podría haber hecho si hubiera tenido una cama, se da cuenta de que le falta el talento para lograrlo. Después de esto, Sagan se dirige a desayunar y regresa para encontrar a Nefi despierta. Ella lo saluda, pero como él es un aficionado en las interacciones humanas, Sagan se pregunta qué decir y anuncia que ha traído el desayuno. Más tarde, mientras comen, Nefi le pregunta a Sagan por qué está comiendo la misma comida que ella, ya que el plato solo es lo suficientemente bueno para esclavos. Al escuchar esto, Sagan se da cuenta de que no ha cambiado su menú desde sus días de estafador y se pregunta qué comen las personas normales. Entonces Nefi pregunta si podría preparar algo mejor, haciendo que Sagan se asuste. Sorprendido de que ella pudiera cocinar, él anuncia que van de compras. Sin embargo, cuando salen y detienen un Uber, Sagan se da cuenta de que ahora está sin dinero después de gastar mucho en la subasta. Así que mientras caminan, Sagan piensa en cómo sobrevivir como un tipo sin un centavo y contempla robarle al conductor del coche. Sin embargo, una mirada a la cara inocente de Nefi lo hizo reconsiderar.
Mientras busca respuestas, su atención de repente se centra en el coche, que está siendo atacado por algunos delincuentes. Al ver esto, Nephi se inquieta mientras Sagan imagina que ella debe haber estado en una situación similar cuando fue elegida, así que le dice que observe y ataca a los bandidos con un rayo. De repente, los bandidos se vuelven hacia él y corren hacia él. Sagan entonces aplasta el hacha del primer atacante y le rompe la nariz con un golpe, lo que lo desequilibra. Alarmados, los otros bandidos piden ayuda y de la nada aparece un hechicero que luego amenaza a Sagan y lanza un hechizo explosivo que asa a sus camaradas. Sin inmutarse, Sagan lanza un hechizo que apaga las llamas en un segundo, así que el hechicero intenta lanzar otro hechizo, pero se da cuenta de que ha perdido el control de su círculo de invocación. Entonces Sagan lanza un hechizo que golpea al hechicero con rayos y asusta a los bandidos hasta dejarlos temblando. Después de que huyen, Sagan mira a Nephi, pero al ver su expresión aterrorizada, se pregunta si acaba de arruinar sus posibilidades con la chica de sus sueños. Después de esto, los pasajeros del autobús agradecen a Sagan por salvarlos, mientras que el conductor pregunta si Sagan puede viajar con ellos como guardia a cambio de una bolsa de monedas. Sorprendido, Sagan revisa la bolsa y se da cuenta de que podría ganarse la vida espantando a los malos. Poco después, llegan a un pueblo y se dirigen a una tienda de ropa donde se encuentran con Manuela, la dependienta, que se asusta al ver a Sagan. Después de recuperar la compostura, Sagan le pide que elija un conjunto para Nephi. De repente, Manuel adora a Nephi, pero se detiene cuando ve el collar. Sin embargo, ignora esto y lleva a Nephi al probador mientras Sagan se pregunta qué hacer con el collar. Poco después, Nephi sale con un atuendo lo suficientemente sexy como para excitar hasta al diablo durante días. Así que cuando Manuela pregunta qué piensa, Sagan pregunta enojado por qué Nephi está vestida con ropa interior en lugar de un vestido. En respuesta, Manuela dice que solo está tratando de divertirse, haciendo que Sagan se pregunte qué piensa de él. Mientras tanto, Nephi se siente incómoda con el traje, así que Sagan insiste en que Manuela cambie el traje por algo normal. Unos momentos después, Nephi sale del probador con un atuendo de sirvienta, mientras Manuela explica las ventajas de llevarlo. Mirando a Nephi, Sagan pregunta qué opina. En respuesta, Nephi dice que está bien con lo que él ofrezca. Unos momentos después, entran en una herrería donde Sagan pregunta si se puede quitar el collar de Nephi. Desafortunadamente, el herrero dice que está encantado y puede decapitar a Nephi si no se quita con su llave. Justo en ese momento, Sagan se da cuenta de que se emocionó demasiado para pedir la llave en la subasta y piensa que debe estar en la mansión de Marchosia. Cuando Sagan intenta pagar al herrero, él rechaza el pago y cuenta cómo Sagan una vez lo salvó a él y a su hija de atacantes. Después compraron algunos alimentos y se sentaron a comer en un restaurante. Mientras Sagan se pregunta si hay un atajo mágico para volverse un experto en hablar con chicas, ve a Nephi mirando la comida como si fuera una carta de amor escrita en código Morse. Entonces le pregunta si sabe usar un cuchillo y tenedor, pero ella dice que no puede ya que nunca ha tenido una comida bien servida. En ese momento, Sagan se da cuenta de que Nephi es como él y se da cuenta de que por eso le gusta. Luego Sagan le dice que coma con lo que pueda manejar, así que Nephi toma un tenedor y pronto se da cuenta de que no es fácil. Entonces ve una cuchara y opta por usarla. Después de que Sagan intenta comer con un tenedor y falla, Nephi lo alimenta con su cuchara. Después de interpretar a Romeo y Julieta por un rato, se dan cuenta de que son el centro de atención, así que se van del restaurante. Mientras tanto, Chastel, la chica amable que Sagan salvó, piensa en Sagan y en cómo él la salvó del loco hechicero. Cuando se da cuenta de que algo sobre él parecía solitario, a pesar de su aspecto cruel, el señor Clawell interrumpe sus pensamientos y revela que se ha descubierto que Sagan estaba detrás del secuestro. Sorprendida, Chastel dice que debe ser un error, pero cuando Clawell insiste en que Sagan debe enfrentar juicio, Chastel se ofrece para asumir la responsabilidad. Al día siguiente, Sagan se despierta y es invitado a desayunar. Sorprendido, Sagan se anima a decir buenos días y celebra haber cruzado ese hito de forma discreta. Poco después llegan a un comedor bien preparado y Sagan se maravilla de la sorprendente transformación de lo que solía parecer un cementerio. Luego, ve las orejas de Nephi moverse y se pregunta si eso significa que está contenta. Después, Sagan toma asiento y le pide a Nephi que se una a él, pero ella dice que solo cocinó y puso la mesa para uno. Al escuchar esto, Sagan le pide que se siente en su regazo y se sorprende de su propia audacia. Sin embargo, cuando ella se sienta, Sagan la alimenta y ella le devuelve el gesto. Unos días después, Nephi encuentra a Sagan leyendo y le pregunta sobre qué estudia siempre. Sagan responde que es hechicería y pregunta si la magia élfica es diferente a la de sus libros. Nephi entonces revela que no puede usar hechicería, así que Sagan decide explicarle lo básico mientras Nephi presta mucha atención.
Después de que se emociona con la idea de cómo anular la hechicería de otra persona, Nephi pregunta si eso es realmente posible. Entonces Sagan explica que, en teoría, hacerlo convertiría a un hechicero en el más poderoso de todos los tiempos. Además, Sagan añade que, como no es fácil de hacer, solo personas que están un poco locas se interesan por la idea. Después de esto, Nephi le pregunta a Sagan qué planea hacer con un poder tan increíble, y él dice que lo necesita para sobrevivir. Para explicar mejor su punto, Sagan narra una historia de su infancia sobre cómo robaba para sobrevivir, hasta que un día un hechicero lo capturó e intentó sacrificarlo. De alguna manera, Sagan logró revertir el hechizo y exterminar al hechicero, y desde entonces aprendió que necesitaba ser fuerte para sobrevivir. Mientras hablan, Sagan siente una señal de violación del perímetro y le dice a Nephi que prepare la cena mientras él va a ver a los intrusos. Mientras tanto, afuera del castillo, Chattel y sus caballeros se dan cuenta de que han estado dando vueltas en círculos, así que deduce que debe ser un efecto de barrera mágica. Luego, ella desenfunda su espada y destruye la barrera. De repente, Sagan aparece con una aura loca y pregunta si la iglesia no enseñó a sus secuaces modales adecuados al visitar a extraños. Después de examinar su espada y darse cuenta de que es una de las famosas 12 espadas sagradas, observa a la joven que la empuña y se da cuenta de que es la chica cuyo honor casi fue comprometido. A pesar de esto, Sagan dice que tiene cosas más importantes que hacer, así que lanza un hechizo que es bloqueado por una armadura ungida. Al ver esto, Sagan supone que la armadura debe ser bastante impresionante, pero pregunta a los caballeros si se irán a casa después de que él les dé una paliza en sus traseros metálicos. De repente, un caballero se lanza hacia él, pero es repelido con un golpe devastador. Después de darle una lección, Sagan les dice a los demás que se larguen, a menos que quieran que su jefa delgada cargue cuerpos en su camino de regreso. Molesto por sus burlas, otro caballero va por su cuello, pero se lleva el susto de su vida cuando Sagan corta su espada con las manos desnudas y lo derriba con un golpe. Sagan luego pisa su cabeza y dice que puede aplastarla más rápido de lo que cualquiera puede atacar. Al ver esto, Chastel clava su espada en el suelo y pregunta por qué Sagan está empeñado en convertirlos en vagabundos después de que pierdan. En respuesta, Sagan dice que debe enseñarles el miedo y dejarlos vivir para difundir lo que sucedió. Mientras tanto, Sagan sabe que acumular cuerpos alrededor de la casa asustaría a Nephi. Percibiendo la renuencia de Sagan, Chastel desenfunda su espada y anuncia su intención de matarlo. Inmediatamente, ella carga contra Sagan, y él intenta lanzar un hechizo defensivo, pero Chastel atraviesa su círculo mágico, así que Sagan piensa que la espada es fuerte, pero no hay de qué preocuparse. Después de los fallidos intentos de Chastel por cortarlo, ella pregunta por qué no está peleando, y Sagan explica que nunca ha sido bueno enfrentándose a mujeres al aire libre. Frustrada, Chastel pregunta por qué alguien como él se ensució las manos con la hechicería, y Sagan pregunta si usar la hechicería es algún tipo de crimen. En respuesta, Chastel dice que la hechicería es mala porque su existencia asegura que la gente esté oprimida. Sin embargo, cuando Sagan señala que el poder que ella ejerce no es diferente, Chastel lo ataca nuevamente, pero Sagan atrapa su espada con las palmas de las manos. De repente, Chastel lo levanta con una espada y lo lanza contra un árbol. Sorprendido al darse cuenta de que ella se había estado conteniendo todo el tiempo, Sagan mira sus manos en llamas. De repente, Chastel lo ataca de nuevo, pero derriba la mitad de un árbol en lugar de la cabeza de Sagan. Justo cuando decide romper su regla y terminar con una mujer, Chastity susurra y sugiere que finja su muerte ya que la iglesia no dejará de perseguirlo. Al escuchar esto, Sagan se da cuenta de que Chastel podría enfrentar graves consecuencias por ayudar y encubrir a un hechicero, pero mientras piensa en qué hacer con Nephi, ella sale corriendo gritando su nombre. De repente, uno de los caballeros se mueve para atacarla, pero Sagan es lo suficientemente rápido para recibir el golpe por ella. De repente, el bosque vibra mientras Nephi controla algunos arbustos para atar al caballero. Sintiendo el inminente desastre, Sagan agarra apresuradamente a Nephi y la calma, dejando a todos boquiabiertos. Más tarde esa noche, Sagan le pregunta a Nephi por qué le dijo que no podía usar la hechicería, y después de dudar un rato, Nephi explica que no es hechicería, sino misticismo. Sorprendido al darse cuenta de que no es solo una idea de los libros, Sagan pregunta si todos los elfos pueden usar ese poder, pero Nephi explica que ella solo puede usarlo porque está maldita. Después de esto, ella narra cómo la gente de su aldea la trató mal por la maldición y termina llorando en los brazos de Sagan. Luego, cuando Nephi se disculpa por su poco recatada muestra de emoción, Sagan le dice que está bien ya que de todos modos ella no habla mucho. Luego, ella pregunta si su mano todavía duele por la pelea, pero cuando Sagan se quita el vendaje se da cuenta de que su herida ha desaparecido. Entonces se da cuenta de que debió haber sucedido cuando tocó a Nephi y se pregunta cuán asombroso es el misticismo en comparación con la hechicería. Luego le agradece, haciendo que Nephi se sonroje y comenta que es la primera vez que lo escucha decir eso. Sorprendido, Sagan se da cuenta de que ha sido desagradecido y se disculpa. Poco después, mientras Sagan duerme en su trono, Nephi aparece y le pregunta si le gustaría dormir con ella.
Pensando que ella quiere algo de acción, él pregunta si entiende lo que está pidiendo. Justo entonces, Nefi explica que como el castillo tiene solo una cama, él descansaría mejor en una que en su silla favorita. Cuando Sagan se da cuenta de que ella no está tratando de hacer acrobacias con su Magnum, se decepciona y explica que no puede dejar la sala del trono, ya que su presencia es importante para mantener sus barreras. Sin embargo, Nefi se arrodilla y ofrece su regazo como almohada. Poco después, Sagan descansa su cabeza en el regazo de ella, mientras le pregunta si está cómodo. Pero dado que la impresionante vista de sus picos montañosos lo mantenía luchando por su vida, Sagan se pregunta cómo terminó en esa situación. Entonces Nefi explica que es su forma de agradecerle por dejarla quedarse a pesar de enterarse de su misticismo. Pero Sagan dice que no es necesario y pregunta si le interesa aprender hechicería, ya que no parece tener mucho control sobre su misticismo. Cuando Sagan añade que ella podría tener un talento para ello, Nefi dice que le gustaría aprender hechicería para ayudarlo. Entonces Sagan decide convertirla en su aprendiz. Al día siguiente, Barbatos aparece en la mansión y dice que ha oído hablar del ataque de los caballeros angélicos. Cuando pregunta a Sagan si está bien, Sagan dice que los caballeros eran solo mocosos que necesitaban una lección. Sin embargo, cuando Barbatos añade que escuchó que uno de ellos tenía una espada sagrada y pregunta si no era una amenaza, Sagan dice que logró destruir algunas barreras alrededor de la mansión. Justo entonces, a Barbatos le sirven una taza de té y se asusta cuando ve a Nefi. Sorprendido de que Sagan no la haya utilizado para un sacrificio aún, Barbatos pregunta si está tratando de mantenerla viva y abrigada por otras razones, pero Sagan la presenta como su aprendiz. Al escuchar esto, Barbatos se asusta nuevamente mientras Sagan añade que, dado que algunas hechicerías son difíciles de manejar solo, podría usar la ayuda de Nefi. Luego Barbatos pregunta si los poderes de Nefi le ayudaron a ahuyentar a los caballeros angélicos, y cuando Sagan lo confirma, Barbatos deduce que ella debe ser responsable de los arbustos enredados. Después de esto, Barbatos le pregunta a Sagan si está detrás de uno de los asientos de Archidemonio, y como obtener el asiento le daría la llave del collar de Nefi, Sagan dice que sí, pero en el fondo, Sagan piensa que es poco probable que sea elegido ya que solo ha pasado una década desde que comenzó a estudiar hechicería, y no puede compararse con otros que han estado en el juego por un tiempo. De repente, Barbatos se levanta y se va, haciendo que Sagan se pregunte para qué vino en primer lugar. Después de esto, Nefi señala que Sagan parecía estar pasándoselo bien con su amigo, pero Sagan dice que suena ridícula mientras se pregunta si tiene razón. Entonces se levanta y anuncia que van a reparar las barreras dañadas por los caballeros angelicales. Después, Nefi trabaja arduamente en sus lecciones de hechicería y mantiene el castillo mientras Sagan disfruta de su compañía. Aunque su uso del misticismo todavía no es bueno, Sagan señala que está empezando a entenderlo. Así que Nefi le agradece y decide ir a preparar comida mientras Sagan piensa en cómo quitarle el collar. Unas semanas después, la barrera de Sagan se rompe, y cuando la revisa, aparece un pájaro de 2 cabezas con una carta. Entonces la revisa y descubre que es una invitación de los 12 archidemonios. Después, Sagan se dirige a una ruina subterránea utilizada por el difunto archidemonio y entra, curioso por saber lo que quieren. Al verlos, Sagan se aterroriza por su maná, mientras que uno de los archidemonios señala que es el más joven en ser elegido. A pesar de esto, Sadana pregunta si lo han llamado para ser observado, lo que divierte a un archidemonio que luego señala que tiene mucho valor para hablar en ese tono. Justo entonces, uno de los 12 anuncia que Sagan ha sido elegido como su 13º camarada y convoca al archidemonio Brand Marchosia que dejó atrás. Mientras explican que necesitará adquirir el emblema para ocupar el asiento de Marchosia, Sagan se pregunta qué es el emblema y por qué tiene maná denso. Después de que Sagan siente que los 12 arcidemonios son mucho más poderosos que cualquier cosa que haya visto, señala que hay otros hechiceros mejores que él, pero los arcidemonios responden diciendo que tiene un poder significativo y que ningún otro hechicero puede acabar con él. Después de esto, otro archidemonio dice que el primer hechicero que aniquiló no era débil, pero a pesar de esto, Sagan logró darle la vuelta y creó una forma única de hechicería. Al escuchar esto, Sagan se da cuenta de que su arma secreta no es tan secreta, mientras el archidemonio habla sobre su capacidad de destruir incluso hechiceros si lo desea. Justo entonces, el archidemonio dice que es la razón por la que fue elegido a pesar de su joven edad, así que Sagan le pregunta a los arcidemonios si podría enfrentarlos a todos si lo que dice es cierto, pero los arcidemonios se ríen y afirman que podrían obtener mucho más de él. De repente, Sagan piensa en Nefi y decide que es mejor mantenerla fuera de su trato con los demonios, así que los archidemonios solicitan su respuesta, pero Sagan dice que tiene una petición. Después de hacer su petición, fue concedida. Entonces Sagan acepta el puesto y se sella con sus poderes. Más tarde, cuando regresa a casa, Nefi lo recibe y le pregunta si ocurrió algo. Sagan responde que se ha convertido en un archidemonio y revela que ha obtenido todo lo de Marchosia. De repente, saca una llave y desbloquea el collar de Nefi, sorprendiendo a Nefi. Entonces añade que ya no la necesita más y le dice que se vaya.
Poco después, Nefi despierta en un lugar extraño después de su siesta post-ruptura y recuerda que estaba preparando la cena. Pero justo cuando decide regresar a casa, ve su collar roto y se da cuenta de que Sagan la había liberado. Mientras está sentada reflexionando, Chastil se le acerca y se sorprende al darse cuenta de quién es. Sin embargo, cuando Nefi ve a Chastil, alegremente ofrece su cabeza para ser cortada, ya que acaba de ser abandonada. Sorprendida, Chastil se descontrola, llamando la atención de algunas personas que luego se preguntan si Nefi está siendo acosada por el caballero angelical. En ese momento, Chastil le dice a Nefi que deje de hacerla sonar como una psicópata, y de repente aparece Manuela, quien luego reprende a Chastil por ser una matona. En ese momento, Chastil se inquieta e intenta declarar su inocencia, pero la multitud apoya a Nefi, así que llaman a Chastil y le dicen que se vaya. Mientras Nefi intenta calmar a la multitud, Chastil se derrumba en lágrimas y dice que no puede soportar ver a una chica herida. Después en un bar, Chastel se disculpa por perder la compostura e insiste en que no estaba acosando a Nefi. Cuando Manuela señala que Chastel parece conocer a Nefi, ella dice que se conocieron en una misión anterior. Al escuchar esto, Nefi interviene diciendo que Chastel no le hizo nada cuando se conocieron por primera vez. Además de esto, ella señala que el idiota que intentó hacerle daño a su maestro seguramente lamentó sus acciones. Unos momentos más tarde, a Nefi le sirven un plato, pero cuando señala que no tiene dinero, Manuela dice que se encargará de las cuentas. Sin embargo, insiste en que Chastel debe pagar por sus bebidas, sorprendiendo a Chastel, quien luego pregunta por qué la están tratando como una exconvicta. Al probar el plato, Nefi recuerda que estaba cocinando el mismo plato para Sagan cuando él rompió con ella. Entonces se emociona dejando a las otras chicas sorprendidas, así que se apresuran hacia ella y Manuela las agarra a ambas y les dice que lloren en sus hombros. Después de que Nefi les contó su triste historia a las chicas, Chastel agrega que Sagan es un aprovechador, pero Nefi dice que su maestro no es ese tipo de persona. Curiosa, Manuela pregunta si pasó algo raro antes de que él la echara. Entonces Nefi recuerda y pregunta a las chicas qué significa un archidemonio. Manuela luego explica que el pueblo solía estar gobernado por marchocias y las cosas estaban seguras hasta que él murió. Desde entonces ha habido una serie de secuestros de niñas jóvenes por parte de hechiceros. Cuando Manuela añade que la iglesia capturó al hechicero detrás de eso, Chastel recuerda el momento en que el crimen fue atribuido a Sagan. Al escuchar esto, Nefi pregunta por qué la gente del pueblo no piensa favorablemente de la iglesia, y Manuela explica que es porque iban exigiendo cantidades ridículas de ofrendas de salvación. Al escuchar esto, Chastel se inquieta, esperando ser arrastrada, pero Nefi dice que no es su culpa, ya que solo estaba cumpliendo órdenes. Al oír esto, Chastel agradece a Nefi por ser tan amable y explica que los caballeros angélicos están juramentados para acabar con los archidemones, incluso si les cuesta la vida. Luego ella añade que cuando se elige a un nuevo archidemonio, la iglesia, así como los hechiceros ambiciosos, intentan eliminarlos antes de que puedan reunir fuerzas. Esto probablemente provocaría una pelea. Mientras Nefi piensa que debe ser por eso que Sagan la envió lejos, Chastel le pregunta si cree que Sagan es capaz de organizar hechiceros con el fin de secuestrar personas para sacrificarlas. Pero Nefi dice que no lo cree así mientras explica que Sagan una vez rescató un carruaje atacado por bandidos porque le molesta la debilidad. Chastel luego agrega que Sagan se contuvo al pelear con ella porque era una mujer y se sonroja al pensar en lo molesto que se sintió. Al ver esto, Manuela pregunta si está locamente enamorada de él, pero Chastel lo desmiente, afirmando que cuando conoció a Sagan parecía que necesitaba ayuda, pero no lo admitiría. En ese momento, Nefi confirma esto diciendo que es más notable cuando habla de su pasado y de repente anuncia que va a volver con él. Entonces las otras chicas preguntan si estará bien, pero Nefi dice que aunque Sagan es invencible, aún puede salir lastimado. Cuando ella agrega que quiere estar allí para apoyarlo, Chastel dice que sería mejor que se pusiera a trabajar investigando al hechicero que está haciéndose pasar por Sagan para poder limpiar su nombre. Al ver esto, Manuela señala que ambos parecen estar sintiéndose mejor, pero insiste en que Chastel pague sus cuentas. Luego se enfrenta a Nefi y le dice que la visite si alguna vez vuelve a tener problemas. Sorprendida, Nefi le pregunta a Manuela por qué está siendo amable con ella, y Manuela dice que es porque son amigas. Cuando Nefi dice que nadie le ha dicho eso nunca, Manuela la abraza y dice que estaría encantada de ser su primera amiga. Justo entonces, Chastel pregunta si también puede ser su amiga, pero Manuela pregunta si se permite a un caballero angelical hacerse amigo de un asociado de un hechicero. Sin embargo, insinúa que no estarían hablando si no fueran amigos ya. De repente, algunos caballeros aparecen buscando a Chastel, pero al ver a Nefi, el soldado al que atacó sufre síntomas de trastorno de estrés postraumático. Mientras los otros caballeros intentan convencerlo de que no hay planta cerca, las damas de repente son envueltas por una presencia. Chastel entonces empuja rápidamente a Manuela para que escape de ser atrapada.
Mientras tanto, una voz se presenta como Sagan y les dice a los caballeros que vengan por las chicas a su castillo antes de hacer desaparecer a las damas. Después, los caballeros caen en una de las trampas de Sagan, por lo que él les culpa de emboscarlo y se da cuenta de que él mismo preparó la trampa con Neffy. Sin embargo, se convence de que es lo mejor, ya que ella estará más segura lejos de él. Justo cuando Sagan se da la vuelta para irse, uno de los caballeros agarra su pie y le suplica que perdone a Chastel, ya que estaba dispuesta a desafiar a sus superiores para demostrar su inocencia. Mientras Sagan se pregunta de qué está hablando, Manuel llega e informa a Sagan que Chastel y Neffy han sido secuestrados. Sorprendido, Sagan se da cuenta de que rescatarlos hará evidentes sus conexiones con él, y la iglesia no perdonará a Chastel. Mientras Sagan piensa en un plan, Manuel pregunta por qué está parado allí, y revela que Neffy estaba intentando regresar con él cuando la secuestraron. Al escuchar esto, Sagan piensa que Neffy también debe preocuparse por él, ya que le había dicho algunas cosas terribles. Entonces anuncia que Neffy le pertenece y promete hacer que el culpable pague. De repente, Sagan activa su círculo mágico y pregunta a Manuel si quiere unirse a él. Cuando ella se une a él en el círculo, Manuel revela que las chicas fueron arrebatadas por unas sombras extrañas, pero Sagan dice que ya sabe quién es el responsable. Mientras tanto, en una cueva en algún lugar, Neffy se da cuenta de que el collar y los grilletes que le han puesto están drenando su mana. Entonces piensa en romperlos usando su misticismo, pero se da cuenta de que no hay naturaleza en ninguna parte. Justo en ese momento, Barbatos sale de la oscuridad, y Neffy dice que pensó que él era amigo de su maestro. Divertido, Barbatos dice que nunca pensó que se encontraría con alguien lo suficientemente tonto como para llamar amigos a los hechiceros. Después de esto, Barbatos revela que él es el discípulo del primer hechicero que Sagan mató y tiene derecho a todo lo que Sagan posee ahora. Además, Barbatos revela que inicialmente intentó poner a Sagan en contra de la iglesia, pero eso falló cuando sus secuaces dejaron demasiados cabos sueltos. Sorprendida, Chastel señala que él es el responsable de los secuestros y lo acusa de cometer actos viles. Sin embargo, Barbatos se le enfrenta y culpa a uno de sus secuaces por los sacrificios. Al salir, Barbatos señala que necesitaba los sacrificios para demostrar a los archidemonios que es apto para unirse a sus filas. Pero como los sacrificios anteriores no salieron como se planeó, puede usarlos en su lugar. Sin embargo, Neffy dice que él estará perdiendo su tiempo, ya que Sagan ya ha ascendido al puesto de archidemonio. Sorprendido por esto, Barbatos se lamenta de que Sagan le haya robado todo lo que siempre quiso, así que agarra las cadenas de Neffy y la arrastra mientras jura quitarle el título a Sagan por la fuerza. De repente, Barbatos activa su círculo mágico e intenta sacrificar a Neffy, pero ella resiste y declara que pertenece a Sagan. Justo cuando Barbatos intenta lanzar un hechizo para darle una lección, la cueva es sacudida por una explosión que elimina el hechizo de Barbatos. Cuando los escombros se despejan, Sagan aparece y felicita a Neffy por mantenerse firme. Sorprendido de verlo, Barbatos le pregunta a Sagan cuánto tiempo ha sabido, y Sagan revela que sospechó cuando encontró al robacaras en su propiedad, y se pregunta cómo ese tonto penetró su barrera. Cuando Sagan señala que Barbatos es la única persona que tiene la costumbre de atravesar su seguridad y explica cómo funciona su hechicería, Barbatos pregunta por qué todavía le servía té cuando sabía todo el tiempo, y Sagan dice que tenía curiosidad por sus planes. Al mirar a Neffy, Sagan ataca a Barbatos y lo pone de rodillas. Después de esto, él se deshace de las ataduras de Neffy y pregunta si está herida, pero Neffy dice que él parece más herido que ella. Mientras ella llora y Sagan la consuela, Barbatos anuncia que no está muerto aún y lanza un hechizo para atacar a Sagan. Al ver esto, Neffy entra en pánico, pero Sagan le dice que se calme ya que no va a pasar nada. Inmediatamente, el círculo mágico de Barbatos desaparece, así que intenta otros hechizos, pero pasa lo mismo. Sorprendida, Neffy pregunta qué está pasando y Sagan le recuerda su conferencia sobre anular la hechicería y revela que es posible ya que fue así como derrotó a Andras el hechicero. Al escuchar esto, Barbatos se enfurece y activa numerosos círculos mágicos, pero para su desilusión, todos desaparecen antes de poder funcionar. Mientras Barbatos se asusta por esto, Sagan señala que todavía tiene mucho que aprender. Después de presumir sobre cómo aprendió a mejorar hechicerías que resonaron con él, Sagan explica cómo sus días de soledad en la mansión dieron sus frutos. Luego recuerda cómo Barbatos seguía apareciendo a pesar de lo mal que lo había tratado. En respuesta, Barbatos dice que podría haber acabado con Sagan, pero solo tenía curiosidad por ver qué estaba haciendo un mocoso como él allí. Justo entonces, Sagan activa sus círculos mágicos y le explica a Barbatos que tomó el control de su círculo de lanzamiento y lo convirtió. Al oír esto, Barbatos se asusta y pregunta si Sagan acaba de devorar su hechicería. En respuesta, Sagan revela que, como archidemonio, se le otorgó el título de asesino de hechiceros. Luego golpea a Barbatos con un rayo y lo deja preguntándose si tendrá alguna oportunidad contra Sagan como archidemonio. Después, Barbatos, por su parte, admite la derrota y jura no volver a mostrar su rostro, mientras Sagan se acerca a él.
Con su cara ensangrentada, Barbatos le recuerda que son amigos, pero Sagan activa su círculo de lanzamiento y lanza un golpe devastador cerca de él. Luego se ríe y dice que terminar con Barbatos arruinará sus posibilidades de que alguna vez lo inviten a un buen licor. Así que Barbatos pregunta si está mostrando misericordia, pero Sagan dice que está mostrando confianza, por lo que Barbatos promete no rendirse hasta que acabe con Sagan. Sin preocuparse, Sagan dice que está bien siempre y cuando las bebidas corran por su cuenta cada vez que pierda. Sorprendido, Barbatos pregunta a Sagan qué podría ganar un hechicero al mostrar misericordia a un enemigo, pero Sagan dice que no está atado por la convención y añade que hará lo que quiera. Después de esto, Sagan le dice a Barbatos que se haga lo suficientemente fuerte como para hacerle cambiar de opinión si no le gusta su decisión de perdonarlo. Justo en ese momento, el círculo de invocación brilla y la cueva comienza a vibrar, así que Sagan le pide a Barbatos que se relaje, pero él dice que no está haciendo nada. Justo entonces, Sagan ve una oleada de energía que sale de una grieta en el suelo y piensa que su golpe en el piso debe haber iniciado algo, así que les dice a las damas que salgan mientras una repentina oleada de maná brota del suelo. Cuando Sagan le pregunta a Barbatos qué estaba intentando hacer en la cueva, él revela que estaba planeando invocar a un verdadero demonio. De repente, el demonio toma forma mientras Sagan lo evalúa y se da cuenta de que ninguno de ellos podría resistirlo. Sin embargo, justo cuando Sagan piensa que está a punto de morir, el demonio se inclina y le jura lealtad. Al revisar su mano, Sagan se da cuenta de que el emblema del archidemonio estaba creciendo, así que ordena al demonio que se vaya. Inmediatamente, el demonio desaparece y la cueva comienza a derrumbarse, así que Sagan les dice a todos que se sujeten de él mientras los arrastra hacia afuera. Al salir, los caballeros aparecen en la entrada de la cueva y se emocionan al ver a Chadil. Sin embargo, le dicen a Sagan que solo vinieron a rescatar a Chastil y no para ayudar y encubrir a algún hechicero malvado. En respuesta, Sagan les dice que se pierdan mientras Moella les susurra al oído, diciéndole que resuelva las cosas con Nefi. Después de esto, Sagana le pregunta a Barbatos si quiere seguir peleando, pero él dice que ha perdido su pelota después de lo que acaba de ver. Barbatos luego pregunta a Sagan si realmente lo dejaría ir si trae buen licor. Cuando Sagan lo confirma, Sagan desaparece, dejando a Sagan sin saber qué decir. En ese momento, Nefi le dice a Sagan que le gustaría permanecer a su lado, así que Sagan piensa que no hay necesidad de esperar más. Entonces se arrodilla y procesa internamente las palabras correctas, pero finalmente le dice a Nefi que lo llame por su nombre, ya que quiere que sea más que solo su aprendiz. Al escuchar esto, Nefi se sonroja mientras Sagan tartamudea, así que él de repente la agarra y dice que le pertenece para siempre. Después de esto, se recrimina a sí mismo porque sabe que sus ancestros no sobrevivirán a las bromas de sus amigos del más allá. Nefi luego sonríe y acepta su extraña propuesta. Después de esto, ella saca su collar de esclava y le pide que se lo vuelva a poner, pero cuando Sagan protesta, Nefi dice que lo quiere. Así que Sagan toma el collar y se lo vuelve a poner en lugar de un anillo de compromiso. Unos momentos después, Nefi le pregunta a Sagan qué son si no son esclavo y amo, haciendo que Sagan piense en una respuesta. Más tarde en un bar, los lugareños hablan sobre el ascenso de Sagan a ser el nuevo archidemonio, y casualmente Gremory y Camiris escuchan la conversación. Cuando Camiris pregunta si a Gremory no le molesta, ella le dice que mire porque las cosas pronto cambiarán. Mientras algunos otros tipos hablan sobre Sagan gobernando la ciudad, aparece un monstruo aterrador, asustando a los hombres lo suficiente como para hacerlos correr. Mientras tanto, en la iglesia, Chastel se niega a liderar la casa de Sagan y afirma que es inocente. Después de acusarla de defender a un hechicero, Clavel releva a Chastel de su puesto como comandante de los caballeros angélicos. Sin embargo, los otros caballeros protestan por esto, pero Chastel les ordena que se retiren. Poco después de esto, Chastel entrega su espada sagrada y renuncia a su autoridad como comandante de los caballeros angélicos. Mientras reflexiona sobre su situación y piensa que es lo mejor, Clavel le dice que no se sienta mal ya que el castigo será revocado pronto. Sin embargo, él le dice que permanezca paciente mientras resuelve la situación, y también le advierte que solo puede protegerla políticamente. Luego le informa de la llegada de Rafael, un portador de espada sagrada despiadado. Al escuchar esto, Chastel se asusta y supone que debe estar viniendo a la ciudad para purgarla como apóstata. Mientras tanto, Sagan recuerda su encuentro con un demonio mientras investigaba a los demonios. En ese momento, siente que Nefi se acerca sigilosamente detrás de él y se pregunta si está tratando de sorprenderlo. Cuando intenta cubrir la cara de Sagan, él sube la escalera de la biblioteca y le pregunta qué está haciendo. En respuesta, Nefi dice que está tratando de sorprenderlo ya que ha estado ocupado. Al escuchar esto, Sagan piensa que es adorable y le pregunta si necesita algo. Entonces Nefi anuncia que el almuerzo está listo. Después de un rato, revisan el plato, y mientras Sagan se queda boquiabierto, Nefi explica de qué está hecho el plato. Curioso, Sagan pregunta cómo aprendió más recetas y Nefi le explica que Manuela le habló de ellas. Después, comen.
y después de que Sagan comenta lo deliciosa que está la comida, Nefi dice que hizo pudín de postre, sorprendiendo a Sagan, quien luego se pregunta ¿qué es eso? Después de que ella explica que Manuela le enseñó cómo se hace, Sagan señala que parecen llevarse bien. Luego pregunta si Manuela no le está haciendo nada extraño, y Nefi revela que solo le pide que se pruebe algunos atuendos embarazosos. Unos momentos después, a Sagan le sirven el pudín, y cuando lo prueba, se asusta. De repente, su paseo de alegría se ve interrumpido por un choque en su barrera, así que informa a Nefi que tienen un visitante. Cuando ella pregunta si debe ir a ver, Sagan le dice que se quede quieta. Justo entonces, el intruso aterriza dentro de la barrera y es atacado desde todas las direcciones, pero está protegido por un escudo mágico. Inmediatamente, el intruso lanza un hechizo que atraviesa la puerta de entrada, dejando a Sagan impresionado de que ella pudiera soportar sus trampas. Justo entonces, una figura de monstruo alto irrumpe y pregunta si él es Sagan el archidemonio. En respuesta, Sagan da una lección a su invitada sobre etiqueta y señala que la ha visto en la subasta. Cuando Sagan la identifica como Valfer, ella anuncia su intención de matar a Sagan y tomar su poder, pero Sagan le dice que tendrá que esperar ya que está en medio de una comida. Entonces Valfer se abstiene de atacar, pero cuando Sagan y Nefi continúan actuando como la pareja del año, Valfer rompe su armadura y ataca a Sagan. Sin embargo, Sagan bloquea el ataque y se enfurece, así que golpea a Valfer y ella se estrella contra el suelo. Mientras Sagan se da cuenta de que necesita fortalecer sus barreras ya que habrá más ataques, el casco de Valfer se cae, así que Nefi se apresura a verificar cómo está. Sorprendido, Nefi señala que solo es una niña, mientras Sagan se asusta por dejar inconsciente a una pequeña. Confundido, Sagan señala que debe haber alguna medicina para el resfriado en algún lugar de la casa, pero Nefi responde, diciendo que la medicina para el resfriado no ayudará. Después, en una habitación del castillo, Valfer se despierta, preguntándose dónde está. Sin embargo, cuando ve a Sagan, lanza un puñetazo que él bloquea, y le dice que tiene suerte de tener la cabeza en su lugar. Después de esto, Valfer le pregunta a Sagan por qué la dejó vivir, y él explica que tiene que agradecerle a Nefi por eso. A cambio, Sagan le pregunta por qué lo atacó, y ella revela que quería poder porque es débil. Luego, Sagan pregunta por qué lo eligió a él de todos los objetivos, y ella revela que pensó que tenía una oportunidad, ya que él es un asesino de hechiceros. En respuesta, Sagan dice que es cierto que no puede neutralizar sus habilidades raciales ya que ella es un dragón. Mientras Valfir se lamenta por su misión fallida, Sagan se da cuenta de que ella le recuerda a su yo más joven, así que decide castigarla por atacar a un archidemonio, ordenándole que ayude a Nefi durante una semana. Luego piensa que con su juicio puede mostrarle a Valfir cómo comportarse, incluso como villano. En ese momento, Valfir pregunta si él no va a comerla, ya que algunos humanos creen que comer carne de dragón los hace más fuertes. Sorprendida, Nefi le pregunta a Sagan si eso es cierto, entonces Sagan le explica cómo las partes de dragón se han utilizado desde tiempos antiguos, y afirma que es por eso que Valfir ocultó su identidad. Después, Sagan pregunta si había sobras del almuerzo, y poco después a Valfir le sirvieron algo de comida. Cuando ella le pregunta a Sagan qué está planeando, Sagan dice que odia a las personas que desperdician comida, especialmente cuando fue cocinada por Nefi. Al probar la comida, Valfir dice que está deliciosa, y en unos segundos ella vacía el plato. Justo entonces Sagan dice que se va a la biblioteca, pero Valfir señala que podría atacar a Nefi y escapar, pero Sagan le dice que lo intente mientras tanto. Luego le recuerda lo que sucedería si su secreto alguna vez se revela. Además de esto, Sagan añade que Nefi es mucho más fuerte que ella, sorprendiendo a Valfir. Después, mientras Sagan espía a las damas esperando que las cosas no salgan mal, las ve unirse mientras hacen la colada. Unos momentos después, Valfir elogia la cocina de Nefi, y en respuesta, Nefi le dice que se sienta libre de usar cualquier cosa en su habitación. Cuando Nefi le pregunta a Valfir si le tiene miedo a Sagan, Valfir dice que su poder da miedo y que no tiene ninguna posibilidad. Justo entonces, Nefi señala que Sagan no usa sus poderes sin una buena razón, y Valfir está de acuerdo con ella, ya que Sagan no mostró un ápice de su verdadero poder. Después de esto, Nefi le pregunta a Valfir qué planea hacer después, pero ella dice que no tiene idea ya que no puede enfrentarse a ninguno de los otros archidemonios. Mientras Sagan se pregunta qué hace un niño dragón en un asentamiento humano haciéndose pasar por un hechicero, Valfir le pregunta a Nefi por qué obedece a Sagan. En respuesta, Nefi revela que lo hace porque cuando Sagan la compró, la trata como a una persona y no como a una esclava. Después de esto, Nefi le pregunta a Valfir si tiene a alguien que la trate de esa manera, pero ella dice que no. En los días siguientes, Valfir trabajó sin quejas mientras Sagan continuaba su investigación. Luego se da cuenta de que necesita regresar a la guarida de Marciosho por respuestas. Justo en ese momento, Valfir entra para informarle que la cena está lista. Sin embargo, cuando Sagan sale, Valfir le pregunta si no le preocupa que ella lo ataque por detrás, pero Sagan recuerda las amenazas de Barbato y le dice que adelante, que siempre está listo.
Sin embargo, añade que si ella pierde, trabajará para él más tiempo. Más tarde, mientras comen, Nefi le pregunta a Balfir si le gusta la comida, y ella responde disculpándose con Sagan por interrumpir su comida cuando llegó. Entonces Sagan informa a Nefi que le gustaría llevar a Balfir a investigar el castillo de Marciosho, pero Balfir de repente protesta, diciendo que está loco por querer compartir el conocimiento del antiguo archidemonio con ella. Después de esto, Balfir pregunta por qué no la está obligando a obedecerlo, y Sagan dice que en lo que a él respecta, ella es solo una niña. Al escuchar esto, Balfir se emociona haciendo que Sagan se asuste, así que le acaricia la cabeza. Más tarde, mientras Sagan y Nefi ven a Balfir quedarse dormido, él toma una cuchara de sus manos, así que ella agarra los dedos de Sagan y lo llama padre. Sorprendido, Sagan se pregunta si está soñando con sus padres. Mientras tanto, Nefi dice que es como si ahora tuvieran un hijo, haciendo que Sagan se asuste. Al darse cuenta de cómo suena eso, Nefi también se asusta. Más tarde, Balfir escribe en un diario sobre sus actividades en el castillo de Sagan, e incluye que no entiende la relación entre Sagan y Nefi. Cada mañana, Nefi mira el rostro dormido de Sagan en la sala del trono. Después de observarlo desde diferentes ángulos, se sonroja y mueve sus orejas puntiagudas. Después de esto, Balfir anota en su diario que Sagan pasa todo el día leyendo libros de hechicería en su biblioteca y dándole lecciones de hechicería a Nefi. Mientras los espiaba, Balfir ve a Nefi sentada en el regazo de Sagan mientras leen juntos. Justo entonces, Balfir se topó con algunos libros apilados y fue sorprendida espiando. Después de preocuparse de que podría ser castigada, no pasó nada. Al día siguiente se dirigen a la tienda de ropa, donde Manuela hace un berrinche después de disfrazar a Baelfar de Pokémon. Sagan entonces le dice que se calme, ya que Baelfar no es un objeto a disposición. Cuando salen de la tienda, Nefi señala que tomaron la decisión correcta, ya que a Baelfar le gusta su atuendo. Justo entonces, Baelfar agradece a Sagan por la ropa y agarra sus manos. De repente, Sagan se siente como un papá primerizo y se asusta cuando se da cuenta de que está desarrollando un tipo de sentimiento. Mientras se van, teme las bromas de Barbados de antemano. Mientras tanto, en algún lugar cercano, Chastil se culpa a sí misma por deshacerse de su armadura y la espada sagrada por un viaje que tal vez nunca consiga. Luego piensa que sería malo interponerse entre Sagan y Nefi mientras imagina que ellos forman una familia juntos. Poco después de esto, ella se encuentra con Sagan y los demás en su día de salida familiar, y se asusta cuando ve a Baelfar. Luego pregunta si los bebés se hacen tan rápido, pero Sagan dice que él y Nefi no han cruzado esa línea. Justo entonces, Baelfar le pregunta a Sagan quién es ella, y como no tiene idea, él desvía la pregunta hacia ella. Al darse cuenta de que Sagan no tiene idea de quién es ella, Chastil llora mientras Nefi le recuerda quién es. Entonces, Sagan dice que no se dio cuenta ya que ella está fuera de su armadura. Así que Sagan la presenta a Baelfar como la amiga de Nefi. Justo cuando Sagan pregunta por qué está vestida como una civil, llegan los caballeros y se sorprenden al ver a Sagan. De repente, Sagan siente magia cerca, así que revisa a Baelfar y la ve preparándose para atacar a los caballeros. Luego le dice que una pelea en ese lugar no terminará bien. Después de que él le quita la pelea, los caballeros agarran a Chastil e informan que Clavel necesita su atención. Cuando se van, Sagan le pregunta a Baelfar si los caballeros alguna vez la ofendieron, pero ella insinúa que un hechicero no necesita una razón para odiar a los caballeros angélicos. Poco después, llegan a la mansión subterránea de Marciosia, y mientras admiran la estructura, Baelfar siente un aura familiar y afirma que en la mansión vivieron dragones. Sorprendido, Sagan pregunta si está segura, y Baelfar confirma que la estructura le recuerda a donde solía vivir. Entonces, Sagan sugiere que busquen algo relacionado con dragones y abre la puerta. Al entrar en esta mansión, Baelfar ve un golem y le pregunta a Sagan qué es. En respuesta, Sagan explica que es una criatura creada con hechicería para proteger el edificio, y sugiere que se mantengan alejados para evitar activarlo. No mucho después de esto, Baelfar encuentra un círculo de invocación con patrones dracónicos. Como recompensa, Sagan le acaricia el cabello, pensando intensamente para descifrarlo. Finalmente, le pregunta a Baelfar qué cree que es, y ella revela que es una puerta oculta. Sagan luego sugiere que intente abrirlo. Entonces, mientras Baelfar activa el círculo de lanzamiento, Sagan nota que Nefi actúa de manera extraña y le pregunta si algo anda mal. Mientras Nefi se sonroja y mueve las orejas, Sagan se da cuenta de que también quiere que la acaricien, pero como tienen compañía, le dice que no se mueva y le acaricia la cabeza en su lugar. De repente, se dan cuenta de que Baelfar los está mirando, así que se separan y bajan las escaleras. Poco después, llegan a una biblioteca muy grande. Justo en ese momento, Sagan anuncia que su objetivo es reunir libros sobre demonios. Mientras revisa algunos libros, Baelfar le pregunta a Sagan si lee mentes. Pero cuando Sagan dice que lo duda, Baelfar señala que pudo saber lo que Nefi quería sin que ella lo preguntara. En respuesta, Sagan explica que Nefi siempre le da pistas.
Después de esto, Sagan señala que, dado que los dragones viven realmente mucho tiempo, ella también aprenderá a saber lo que la gente quiere sin preguntar con el tiempo. Baelfar luego pregunta si puede quedarse con él, y Sagan responde diciendo que no la detendrá si intenta irse. De repente, Baelfar abraza a Sagan para decirle que se quedará, pero pronto ve un libro sobre las 12 espadas sagradas. Sagan se lo quita y se da cuenta de que ha visto el emblema del archidemonio grabado en una espada sagrada. Mientras tanto, en la iglesia, Rafael se acerca a Chastil y a los otros caballeros. Después de intercambiar saludos, Rafael elogió a Chastil por su trabajo a pesar de haber sido relevada de su mando. Sin embargo, cuando pregunta cuántos hechiceros ha matado, ella se imagina que Rafael no dudará en cortarle la cabeza por apostasía, pero independientemente, Elle déclare que ce nombre n'est pas quelque chose dont il faut se vanter. Tandis que les autres chevaliers l'avertissent de faire attention à ses paroles, Raphaël rit et dit que cela fait un moment qu'il n'a rencontré quelqu'un avec assez de cran pour lui parler ainsi. Lorsqu'il menace de l'envoyer dans l'au-delà avec ses tripes, les autres chevaliers s'interposent entre eux. À ce moment-là, Clavel arrive et demande à Raphaël ce qu'il fait avec ses chevaliers, mais Raphaël dit qu'il n'a pas de compte à rendre à un bureaucrate comme lui. Lorsque Clavel dit qu'il a le devoir de protéger ses chevaliers,